¿Es obligatorio cotizar a pensión? En Colombia sí es obligatorio para todas las personas que trabajen, sean con contrato de trabajo, sea en prestación de servicios, un contrato civil de prestación de servicios, o que tengan ingresos como arrendamientos o cualquier clase de ingreso, tiene la obligación de hacer cotización. Y es voluntaria para las personas colombianas que residan fuera del país, pero consideren que pueden mensualmente hacer sus aportes para el día de mañana quedar pensionadas. ¿A qué fondo se puede afiliar una persona? Entonces, al que quiera, ya sea Colpensiones o un fondo privado. Pero ojo con lo que les voy a decir. Cuando salieron los fondos privados, enviaron a personas vendedoras a llenarle la cabeza a todo el mundo diciéndole, mire que aquí es mejor, que aquí se pensiona con menos tiempo, aquí le queda más. Y esto con el tiempo nos ha dicho que no es verdad. Solamente las personas que tengan ingresos altos en Colombia se les recomienda un fondo de pensión privado. El resto de personas, que somos la mayoría, por lo menos el 85-90% del país, la recomendación es permanecer en fondos públicos, como en este caso, Colpensiones. Hoy en día se está viviendo un inconveniente y es que muchas personas que ya estamos para pensionarnos queremos saber cuánto nos queda la mesada pensional, y en el fondo privado quedamos con muy poquito, mientras que el Colpensiones es de acuerdo con las últimas cotizaciones y queda mucho mejor la pensión. Como en los últimos 10 años no se puede uno trasladar de fondo, están los juzgados llenos de demandas para que a través de sentencias se diga que el fondo privado engañó a la persona y por esa razón se permita regresar a Colpensiones. ¿Cuáles son las diferentes formas por la cual uno se puede pensionar? Uno, es la pensión de jubilación o por edad. Dos, por sobrevivencia, y la tercera es por invalidez o por enfermedad. ¿Qué otros beneficios se obtienen con un fondo, con los aportes pensionales en el fondo de pensiones? El auxilio funerario. Si la persona es cotizante y muere, independientemente que fuera o no pensionada, quien paga los gastos de la funeraria puede ir luego al fondo de pensiones a que le reintegren ese valor. Claro, hay unos topes, pero es otro beneficio que se tiene por estar haciendo aportes pensionales. ¿En qué consiste la pensión de enfermedad? Y es cuando la persona, en razón de que está trabajando, se enferma y no puede trabajar. Entonces, bueno, ¿de qué va a vivir? Entonces existe esta pensión por invalidez o por enfermedad, y en ese caso se le dice, mire, váyase usted a dedicarse a su enfermedad porque no puede trabajar. Existen dos posibilidades. Una, que la enfermedad sea profesional, es decir, que yo me enfermé en razón de mi condición de salud, como por ejemplo el grupo de salud ahora con el COVID, llega a tener COVID y en ese caso es una enfermedad profesional en razón de su trabajo. Y en este caso la pensión es el 100% sobre lo que la persona estaba cotizando. Y la segunda es la enfermedad común, es decir, porque me enfermé por cualquier otra razón no laboral, y en ese caso el valor de la pensión es un porcentaje de lo que la persona ganaba, nunca el 100%. Para tener derecho a esta pensión por invalidez se requiere haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años, es decir, más o menos haber cotizado un año en los últimos 3 años, pero estas 50 semanas puede ser en cualquier tiempo, no necesariamente tienen que ser continuas. La pensión de jubilación, o es cuando la persona ya ha completado un tiempo de cotizaciones y tiene una edad. Para las mujeres son 57 años, para los hombres nos toca 62 años, y si estamos en un fondo privado son 1.150 semanas de cotizaciones, si es en un fondo de Colpensiones son 1.300 semanas cotizadas. ¿Qué ocurre cuando la persona no tiene las semanas cotizadas pero completó la edad? En ese caso puede dirigirse al fondo de pensiones y decirle más o menos devuélvame la plata actualizada
porque no terminó de cumplir con los requisitos de pensión. Lo mejor y sin duda es pensionarse, porque las personas, si no saben invertir financieramente, ese dinero se vuelve volátil y se escapa, o los satélites dando vueltas pidiendo que ayúdenme a una cosa y la otra y la plata se acaba. En cambio, la pensión es de por vida, en la mayoría de los casos. Y la última es la pensión de sobrevivencia, que como lo dice su nombre, es para quienes sobreviven a alguien que falleció. ¿Por qué se da esto? Porque si en la casa hay una persona que está trayendo unos ingresos mensuales y la persona muere, entonces existiría una caída de ingresos de ese grupo familiar. Y para evitar ese desbalance, entonces existe lo que se denomina la pensión de sobrevivencia. ¿Quiénes tienen derecho a esta pensión de sobrevivencia? La pareja, ya sea unión marital de hecho, ya sea matrimonio, recuerden, sea pareja heterosexual o pareja del mismo sexo, y nuestro sistema pensional colombiano es polígamo o poliamoroso. Luego entonces, si la persona tenía varias parejas, se divide en el número de parejas en proporción al tiempo que vivió. A la pareja de por vida, excepto que sea menor de 30 años, pero si es mayor de 30 años es de por vida. También a los hijos y hijas menores de 18 años, o de los 18 a los 25 si son estudiantes de dedicación exclusiva, o excepto que sea un hijo o una hija con discapacidad permanente, en ese caso sería de por vida. Cuando la persona no tiene hijos ni hijas y no tiene tampoco pareja, pueden ser los padres, siempre y cuando, ojo, dependieran económicamente de la persona fallecida. Si no hay hijos o ya completaron la edad y no son beneficiarios, y si no hay pareja, y si no hay padres, eventualmente los hermanos de la persona fallecida, siempre y cuando fueran con una discapacidad y dependieran económicamente de la persona fallecida. Para tener derecho a la pensión de sobrevivencia se necesita que la persona haya aportado las 50 semanas en los últimos 3 años, y si no los aportó, pues les devuelven la plata actualizada. Recuerde, este es un video pedagógico de libre circulación.